Evidentemente, estamos hablando sobre misiones, enfocándolo en cómo dar a los misioneros, cómo dar al Señor. Y pues, este mes, gracias al Señor, que Belio va a estar predicando mucho de los servicios, los miércoles y domingo por la noche, en el estudio de dando nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Y esta noche quiero pasar unos minutos, un tiempo hablando sobre misioneros. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 13. La palabra misionera o misionero es una persona que se van de su cultura, donde ellos están, y viajan a otro sitio para dar el evangelio. Eso significa un misionero. Cuando un misionero se va a otro país, se van de la cultura de ellos están conforme y tan bien, a otro país, otro sitio, para dar el evangelio. Eso significa misioneros. A veces nosotros podemos ser que nosotros somos misioneros. Nosotros somos misioneros a los vecinos de nosotros. Salimos de la cultura de nosotros, que es nuestro hogar, nuestra casa, y salimos de nuestra casa a sus vecinos, a su familia, para dar el evangelio. Nosotros somos misioneros también. Ojalá que cada uno de ustedes esta noche pueda decir: yo soy un misionero. ¿Cuándo ustedes dicen yo soy un misionero? Salen de su hogar. Obviamente nosotros como iglesia no pagamos a ustedes como hacemos los misioneros, apoyamos a los misioneros. Yo no puedo dar dinero a cada uno de ustedes a salir de su propia casa para dar el evangelio, pero en un sentido ustedes sí son misioneros porque salen de su casa a dar el evangelio. Jesús él mismo era un misionero. Él fue mandado de Dios, se fue de su lugar, que fue donde, el cielo, para venir a la tierra a dar el evangelio. Jesús también era un misionero. La Biblia obviamente enseña a nosotros diferentes personas que fueron misioneros. Por ejemplo, Pablo fue un misionero, Felipe, Bernabé, Apolos, los apóstoles y también Jonás, que se fueron del lugar donde ellos estaban para salir para dar el evangelio a diferentes personas, los que no conocen a él. Pero obviamente nosotros vemos a Pablo como el más grande misionero humano. Porque leemos muchos libros de Pablo que eran misioneros y se fue a diferentes lugares. La Biblia enseña de 3 viajes misioneros de Pablo. También si cuenta a España, puede decir 4, pero la Biblia menciona de 3 viajes misioneros de Pablo. Vamos a ver un ejemplo de cómo la Biblia enseña a nosotros un ejemplo de una persona o 3 personas, 2 personas que fueron mandados de una iglesia a ser misioneros. Y vemos eso en Hechos capítulo 13, versículo 1. Antes que leemos ese versículo, vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez por esta noche. Señor, yo pido que tú hables por mí sobre misioneros y ejemplo de un misionero esta noche. Que nosotros podemos conocer, entender el trabajo de un misionero. Y que nosotros podemos tener un corazón para las personas que salen de su hogar, salen de su cultura y viajan a diferentes sitios para dar el evangelio y sacrifican su familia, sus niños, todo para que ellos puedan dar el evangelio. Le pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Aquí en Hechos capítulo 13, versículo 1, y vamos a mirar el versículo 1 al 4, pero empezamos con el versículo 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Después sigue la lista dándolos unos cuantos nombres, como Bernabé, Simón y Saulo. Y vemos que en este versículo que los misioneros vienen de una iglesia local. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Misioneros no son mandados de una organización. Misioneros no son mandados de su hogar, de su propia casa. No puedo mandar a un misionero de su casa. Misioneros no son mandados de un colegio.
misioneros son mandados de una iglesia local. Vemos eso en versículo 1, que le dice una iglesia. Versículo 1, sabemos que la iglesia en Antioquía fue una iglesia establecida, una iglesia buena, porque decía que había profetas y maestros en esa iglesia. Versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ministrando aquí es orando y predicando, que estaba haciendo Bernabé y Saulo. Parte de ministrando es también ayunando, que vemos aquí en versículo 2. Después dice otra vez, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo ya ha hablado a Bernabé y a Saulo sobre el llamado que le dio a ellos. Ya ellos sabían, por eso decía en versículo 2, por la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo habló a ellos sobre el llamado. Vemos a Hechos capítulo 9, vamos para atrás un poco, capítulo 9, versículo 15, sobre Saulo, siendo llamado del Espíritu Santo, le dice este versículo, capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo, refiriendo al llamado, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, ahí fue parte del llamado del que estaba hablando en versículo 2. También vemos en Hechos 22, vamos allá un momento, Hechos capítulo 22, versículo 21, hablando sobre el llamado que Dios ya le ha dado a ellos. Hechos capítulo 22, versículo 21 dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y fue un llamado singular a Bernabé. Estos hombres, Bernabé y Saulo, a este tiempo fue Saulo, pero sabemos que el nombre ha cambiado a Pablo, fue llamado al ministerio por el Espíritu Santo. Dice, para la obra a que los he llamado. El llamado no fue de una persona en la iglesia. Una persona en la iglesia no fue a Bernabé y Saulo y dijo, ustedes van al ministerio. El llamado fue por el Espíritu Santo. La iglesia no puede llamar a una persona al ministerio. Yo no puedo decir, Alex, cuando tenga 21 años, tú vas a ser un predicador. Eso no es el trabajo de nosotros como iglesia. Porque el Espíritu Santo es el que le va a llamar a Alex a predicar, si es la voluntad de Dios. Si no, pues Dios tiene otra voluntad para Alex. Pero nosotros como iglesia, yo como pastor, no puedo llamar a una persona al ministerio. Este versículo enseña claramente que el Espíritu Santo le llamó al ministerio. Pues vemos el versículo 3. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron los manos y los despidieron. Cada tiempo que una persona se va de la iglesia ahí a un ministerio, el trabajo de nosotros como iglesia es poner nuestras manos sobre ellos y a mandarlo al ministerio. Y eso que estaba pasando aquí en estos versículos. Los profetas y los maestros en versículo 1 fueron los que pusieron sus manos sobre Bernabé y Saulo para mandarle a la llamada que el Espíritu Santo hizo a Saulo y a Bernabé. Después llegamos al versículo 4, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, no enviados por la iglesia, no enviados por otra persona, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. Cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo, el Espíritu Santo pone un deseo en nuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes esta noche han sentido
que el Espíritu Santo a una vez, a un tiempo, te ha hablado a ti sobre dando el Evangelio a una persona? ¿Cuánto usted ha sentido el Espíritu Santo hablado a ti? El deseo de hablar a una persona, el Espíritu Santo dice, yo quiero que tú vayas a esta persona, le dé un tratado, o vaya a esta persona y hable de Jesucristo. Y el Espíritu Santo le da un deseo a nosotros para servirle al Señor, para hacer una bendición a una familia. Mucha gente dice, pues yo soy mayor de edad, soy viejo, lo que sea, y no puedo ir a hacer el Evangelio. Mucha gente se retira, pero no podemos retirarnos del trabajo que Dios le da a nosotros. Nosotros no podemos retirarnos de parar de dar el Evangelio. Ese trabajo lo tenemos hasta el día que Dios venga otra vez. Ojalá que cada persona dice esta noche, yo no puedo más a dar el Evangelio. Pero yo sé que una manera que Dios te pueda poner en tu corazón para ir, sea una llamada a una familia, a un miembro de tu familia, llamarle y decirle, Dios te ama, Dios te quiere, déjame compartir con ustedes el Evangelio. Hasta el Señor no te lleva para el cielo, el trabajo tuyo no ha terminado. Dios tiene un propósito para cada persona, no importa qué edad. Munir tiene 92 años, ¿verdad? Pero todavía está con nosotros. Eso dice que Dios tiene un trabajo para ella. Ahora ella puede salir a darle Evangelio, se va a hacer difícil. Pero ella puede ser un gran ejemplo y a usar, y cada vez que pasa a un sitio puede dar un tratado y el Señor le puede usar grandemente. Ojalá que cada persona esta noche le dice a Dios, darme oportunidad de darle Evangelio. Y que el Espíritu Santo te dé ese deseo, y se te da el deseo de hablar a una persona. Ojalá que cada persona oye al Espíritu Santo y le obedece al Espíritu Santo. A veces Dios le habla a nosotros. Israel, yo quiero que tú hables a Alex del Evangelio. Y Israel dice que no. O Israel se olvida. O Israel dice otro día. Y el Espíritu Santo quiere que Alex oiga el Evangelio hoy. Y a veces nosotros decimos que no. Cuando el Espíritu Santo habla a nosotros, vamos a obedecer y a dar el Evangelio. Si el Señor dice, hable a esa persona, vamos a hablar con esa persona. Porque es posible que esa persona va a aceptar que es Jesucristo ese día. Y Dios te va a usar a ti mismo para hacer ese trabajo. Ángel estaba visitando a 3 personas el día de invitaciones. Y obviamente yo creo que el Espíritu Santo le dio el deseo de hablar a ellos sobre el Evangelio. Y Ángel se aprovechó el tiempo y dijo, y obedeció al Señor, y dijo que sí. Y gracias al Señor que esas 3 personas dieron profesión de fe. Y vamos a seguir orando por ellos. Pero vamos a estar obedeciendo al Espíritu Santo cuando Él le habla a nosotros. Esta noche quería compartir esos versículos, pero quiero hacer algo diferente. En predicación no es una predicación como nosotros conocemos, pero quiero decir una historia y pasar el tiempo que le queda esta noche hablando sobre un misionero. Hablar sobre un misionero que se llama William Carey. No sé si alguno ha oído el misionero William Carey. ¿Cuánto ha oído de él? Ok, muy bien. Yo quiero hablar un poco sobre este misionero para que nosotros podamos entender el trabajo que hizo y cómo Dios le usó a esta persona llamada William Carey. William Carey nació en una ciudad que se llama England. En español se dice Inglaterra. Ahí se dice, ahí salió cuando lo puse en el computador. Pero yo voy a decir England, que es un sitio. En 1761, cuando él murió, tenía 73 años. Ahora, la familia de él era pobre. Él solamente fue para la escuela hasta los 14 años, porque no tenía suficiente dinero para seguir yendo para la escuela. A los 14 años, William Carey empezó a trabajar en haciendo zapatos, un zapatero, arreglando zapatos, haciendo zapatos por lo que la persona que necesitaba zapatos.
Ahora, William Carey le encantaba a leer. Siempre estaba leyendo. Estudiaba idiomas, la ciencia, le encantaba mucho. Ahora, él mismo se enseñó latín, griego, francés y holandés. Ok, salió bien. Esos 4 idiomas, William Carey se enseñó él mismo cómo hablar esos 4 idiomas. Cuando tenía ya casi, aprendió casi a los 14 y más adelante. Ahora en su trabajo, un compañero habló con él un día y le dio un evangelio, y William Carey conoció a Jesucristo como Salvador. Y William Carey, cuando conoció a Jesucristo como Salvador, empezó a leer la Biblia y otros libros, estudiando más idiomas y hablando sobre evangelio a diferentes personas. Tenía una pasión a hablar del evangelio. Empezó a predicar después de un tiempo. Él se casó. Después usó el trabajo de haciendo zapatos para proveer para su familia a ese tiempo. Ahora, William Carey era un misionero bautista, que fue conocido como padre de las misiones modernas, que ese tiempo fue el primer misionero en ese tiempo. Ahora sabemos obviamente que la Biblia habla sobre misioneros antes que William Carey, pero a ese tiempo, saliendo a hacer trabajo en misiones, no era algo que ellos hicieron. Él fue conocido como padre de las misiones modernas. Él fue uno de los fundadores de la Sociedad Misionera Bautistas. Después adelante fue un pastor de una iglesia local donde él vivía, una iglesia pequeña. Y en esa iglesia había diferentes pastores donde él estaba pastoreando, que formaron una sociedad para dar el evangelio. Él estudió sobre diferentes países. Él hizo un libro sobre la población, la religión y otras informaciones para pastores a conocer diferentes partes de la ciudad. Pero William Carey tenía una pasión de dar evangelio a diferentes personas que no eran personas donde vivía, de otros países. Y los otros pastores que estaban con él hablando sobre esta sociedad, pues no estaban de acuerdo o no estaban seguros sobre la idea de saliendo donde ellos estaban a otro país a dar el evangelio, porque era algo que ellos no estaban de acuerdo, no lo hacían. Pero había una persona en este grupo que se llamaba Juan, que era un doctor. Y era un doctor americano que trabajó en un sitio que se llama Calcutta, India, en India. Y él vio que cuando estaba allá como un doctor, vio mucha gente que necesitaba el evangelio. Y cuando regresó, estaba en equipo donde estaba William Carey en la sociedad, llevando el evangelio a diferentes países. Y él le dijo a la gente en ese grupo, nosotros tenemos que ir a diferentes lugares porque hay personas que no conocen a Jesucristo. Y él lo vio con sus propios ojos en India. Y él animó a los otros pastores que sí es verdad lo que William Carey estaba diciendo, que ellos necesitaban a salir y a dar el evangelio. Ahora William Carey fue a su hogar, a su casa, a decirle a su esposa sobre lo que ellos estaban hablando. Que él sintió que Dios estaba llamando a ir con Juan a India a dar el evangelio. Ahora, cuando habló con su esposa, imagínate la conversación a la esposa. Mi amor, yo creo que el Señor me ha mandado a India a dar el evangelio. Y si tú eres esposa de él, tú imaginas, tú estás loco. Y la esposa de William Carey sí creyó que estaba loco. Él decía, no way, yo no voy contigo para India, para allá a otro país a dar el evangelio. Y a ese tiempo ella estaba embarazada con uno de sus niños. Y estaban pensando, wow, si yo voy para India, ¿qué va a pasar con mi niño? ¿Cómo ellos van a hacer para el niño a nacer? Pero William Carey sabía que Dios le estaba llamando a India a trabajar, a dar el evangelio.
La esposa de él le dijo un día, es posible que Dios te está llamando a ti, a Evangelio, pero no me está llamando a mí. Ella no sintió llamado, pero sí, William Carey lo sintió. Ahora Juan y William Carey estaba hablando con su esposa, y John, el amigo de William Carey, estaba tratando de hablar a su esposa, decirle, todo va a ser bien con tu bebé. Ellos tienen buenos doctores que te puedan cuidar, porque esa fue una preocupación de ella. Pero ese fue el sueño de William Carey, para dar el evangelio a otra persona en diferentes países. Ahora la esposa de William Carey dijo, ese fue un sueño tuyo, pero solamente fue un sueño, no es real. No es posible que nosotros podamos ir a otro país, a India, a dar el evangelio. Pero William Carey dijo a su esposa, el Señor me llamó y yo voy contigo o sin ti. Sin ti. Contigo o sin ti. Pero él le animó a ella que vaya con él. Obviamente, John, el amigo de William Carey, y William Carey hablaron con su familia y ellos dijeron, vamos a invitar a tu hermana, que se estaba quedando con ella, se llamaba Kelly. Vamos a invitar a tu hermana. Si tu hermana va contigo, ¿tú te atrevías a ir para India? Y su esposa, William Carey, la esposa de William Carey dijo, pues, si mi hermana va, pues también yo voy. Y la hermana dijo que sí, vamos a ir para India. Ellos todos como familia, William Carey, su hermana, Juan y los dos niños que tenían ese tiempo, se montaron en un barco y por 5 meses estaban en el mar hasta India. Ahora imagínate 5 meses en el mar, yendo a India, no estando seguro, obviamente la esposa no está seguro donde ellos van. Y en ese tiempo de 5 meses habían viento, lluvia, o sea, como tormentas grandes. Y a ese tiempo William Carey estaba tratando de consolar a su esposa, diciéndonos esos 5 meses, todo va a estar bien, no te apures. Y en esos 5 meses William Carey empezó a seguir estudiando el idioma de la gente en India. Cuando llegaron a Calcutta, India, que fue uno de los pueblos donde Juan era un doctor, llegaron allá y entraron por la noche. Y ellos pensaron, ¿por qué nosotros estamos entrando a India por la noche? Pues ellos no sabían, pero ellos eran inmigrantes ilegales. Pero la familia de William Carey no sabía que ellos no podían predicar el evangelio. Ellos creían que iba a llegar a India y a empezar a predicar. Pero ya el amigo de ellos no le dijeron a la familia que no se pueda predicar en India. Y entraron por la noche, escondidos, para India, pero tenía un propósito de dar el evangelio. Pero ellos no sabían. Imagínate si ustedes entraron a India, preparados a predicar, y cuando llegaba a India, el hombre que te ayudó a llegar allá dijo, oh, por si acaso no puede predicar aquí, porque si predica le va a llevar para la cárcel. Pero a propósito de William Carey fue a predicar. Cuando llegaron a India, había un hombre ahí, amigo de John, porque como John era un doctor, tenía un amigo, el amigo le llevó a su casa, le dio comida y le escondieron por un poco tiempo, porque a ese tiempo no se podía tener misioneros. El próximo día, cuando se quedaron ahí por la noche, el próximo día viajaron a Calcutta, donde Juan, el doctor, vivía. Y William Carey estaba preocupado, porque dice, yo vine aquí a predicar y ahora el gobierno me está velando cada paso que yo estoy tomando. Están velando si voy a predicar. Y tenía miedo. Ahora la sociedad de ellos tuvieron dinero y con ese dinero se fueron para India. Ahora el propósito de ellos hacer dinero fue compraron tijeras y cuchillas y lo iban a vender en India por un precio bueno. Porque decían que en England pues ellos debutaron
cosas como cuchilla y tijeras de otros países, porque ahí en India no lo tenían. Pero un día cuando fueron a vender esos tijeras y cuchillas, pusieron eso a un hombre para venderlo. Y el hombre dijo, ¿cuánto tú quieres para esta cuchilla y tijeras? Dijo, pues 600 pesos. A ese tiempo fue mucho dinero. Dice, no te voy a dar 600, te voy a dar 300. Dice, pero ¿por qué? Esos son las mejores tijeras y cuchillas que venden en Inglés. Dice, no, pero mi amigo allá está vendiendo tijeras. Mi amigo allá está vendiendo cuchilla. Mi familia allá está vendiendo tijeras. Eso no era algo para vender. Y no hicieron dinero. Ahora Juan le que trajo a William Carey su familia a India. Y William Carey no estaba viendo ojo a ojo en muchas cosas. Juan quería vivir una vida con dinero y William Carey quería vivir una vida sencilla, como la gente en India, como ellos estaban viviendo. Llegó un tiempo donde William Carey y Juan no estaban viendo ojo a ojo. Y Juan un día le dijo a William Carey, o William Carey le dijo a Juan, yo quiero que tú me des mi parte del dinero y tú coges tu parte y vamos a separarnos, porque este equipo no está trabajando. Y en ese momento la policía vino a Juan, su amigo, que estaban en una tienda, y le cogieron a Juan, y le pusieron en la cárcel, porque Juan debía mucho dinero en England, y le pusieron en la cárcel en India porque debía mucho dinero. Ahora, la persona que le llevó a William Carey a India ahora está en la cárcel. ¿Qué va a hacer William Carey y su familia? No conocen a nadie, no saben el idioma. Si van a predicar, le van a poner en preso. Ahora tienen muchos problemas. William Carey esa noche fue a su casa a hablar con su esposa. Le dijo a su esposa, mi amor, no hay dinero. Vinimos con un plan de vender, pero no sacamos nada. Y no solamente eso, Juan, mi amigo, le pusieron en la cárcel. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Imagínate que estaba corriendo por la mente de su esposa. En el principio ella no quería ir, porque no estaba segura. Ahora llegó a un país en India donde no conocía mucha gente, tenía mucha deuda, pero los pensamientos no fueron que quería estar ahí a ese tiempo. La cosa no estaba yendo bien en ese momento. Ahora la familia tiene que hacer una decisión de el dinero que ellos tenían, a tratar de buscar un hogar con lo que ellos tenían. Ellos se mudaron como 30 millas donde ellos estaban a una casa que estaba casi para los pobres. La casa se estaba cayendo. Imagínate una cosa, mirando una casa que no sirve. Entra a la casa, ve polvo y animales en la casa. Y el esposo dice, aquí nosotros vamos a vivir. Y él dice, me imagino lo que está pasando en su mente. Dice, es posible que nosotros podamos vivir en esta casa. Y William Carey dice, pues eso es todo lo que tenemos. No hay dinero, no hay nada, solamente esta casa. Ellos trataron de encontrar un espacio para hacer una finca para crecer vegetales y fruta para tener comida para su familia. Ellos encontraron una persona que les podía enseñar a hablar el idioma de India. Y el primer mensaje de William Carey fue afuera de su hogar a unos compañeros que estaban trabajando en su casa. A ese momento que William Carey salió a dar el evangelio, él vio que venía la policía donde él. Y la policía le miró a William Carey y dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y William Carey dijo, pues estoy predicando el mensaje que el Señor me mandó aquí a predicar. Y la policía le miró a William Carey y dijo, yo voy a
imaginado que no te vi. Tú sabes que estás haciendo algo mal, yo te puedo poner en la cárcel, pero entra en tu hogar y no lo hagas otra vez. So, estaba preocupado porque no podía predicar el evangelio. Estaba frustrado. Y la familia empezó a pensar, el llamado que Dios me dio a mí era real. Nosotros vinimos aquí a India porque Dios quería o porque nosotros queríamos. Porque si Dios quería, pues obviamente Él va a proveer. Pero a ese momento, solamente que ellos vieron fue un desastre. A ese tiempo la esposa de William Carey empezó a enfermarse con una enfermedad de India. Y se puso grave. Pero el Señor estaba proveyendo comida, pero todavía el tiempo fue difícil, su hogar. 3 meses de cuando entraron a India, su esposa estaba enferma hasta casi de morir. Pero por fin el Dios estaba trabajando y trabajó de una gran manera que en 50 millas donde ellos estaban, le ofrecieron un terreno grande para sembrar comida para que ellos puedan vivir. Y también un hogar gratis. So ahí ese tiempo William Carey y su familia estaban viendo que maybe fue el propósito de Dios. Pero todavía su esposa estaba grave y estaba muy enferma. En ese hogar nuevo donde ellos estaban, no había mucha gente, solamente tigres, animales, tigres, ¿sabes? Son grandes. Y había tiempo que sus niños estaban jugando ahí en el patio y se fueron a jugar y los 2 niños estaban jugando y vieron 2 tigres bien grandes y vinieron a ellos corriendo. Pues ellos corrieron a su hogar y un amigo de ellos tenía una pistola y solamente le dio arriba en el aire y los tigres se fueron. Pero la cosa de William Carey dijo, yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir así sabiendo que mis niños van a salir de afuera y un tigre un día le va a comer. O yo salir afuera y algo pasar así. So, su mamá de los niños estaba bien preocupada. El propósito que William Carey no podía predicar en India fue porque si ellos predicaban, los indios, oyendo el mensaje, es posible que ellos se iban a diferentes lugares, porque el misionero estaba ahí. ¿Y qué iba a pasar con la economía? Pues se iba a bajar. Pues el gobierno y la policía no dejaban misioneros a entrar para que la gente de India no se iban a diferentes sitios y la economía de esa ciudad, ese pueblo no se iba. Un día William Carey recibió una carta de su amigo Juan que estaba en la cárcel. Y en esa carta dijo a William Carey, que ya salió de la cárcel, le ofrecieron un trabajo grande y él quería que William Carey se iba donde él estaba para trabajar con él. Ahora imagínate que estaba pasando por mente de William Carey. Pues mi amigo me trajo aquí a India, ahora le pusieron la cárcel, ahora me está llamando para un trabajo, ¿qué hago? Pues William Carey se fue, porque fue la única manera que podía tener dinero para su familia. La hermana que se llamaba Kitty hace tiempo se quedó porque se enamoró de una persona que estaba ahí donde yo estaba y se iba a casar. Ahora su hermana se quedó atrás y William Carey, su esposa y sus 3 niños se fueron donde estaba Juan para empezar un trabajo nuevo, que fue 250 millas donde ellos estaban. Ahora la cosa estaba mejorando un poco. Por fin empezó a predicar el evangelio, a conocer el idioma. Pero la persona india tenía tradiciones que fueron difíciles, no querían cambiar. Ahora este tiempo, uno de los hijos que tenía 5 años de William Carey se empezó a enfermar.
A los unos 2 o 3 días, el hijo de William Carey murió a los 5 años por una enfermedad. La esposa de William Carey estaba bien destruida o fogonada o postrada. Que hasta un punto que le llamó a William Carey un asesino. Porque ella dijo que él fue el que le mató a su hijo por trayéndolo a India. Y la culpa fue de William Carey, no fue la enfermedad. Dijo, pues si nosotros quedamos en casa, pues nada de esto hubiera pasado. Y la esposa de él estaba muy triste, deprimido. Y estaba sufriendo sobre su hijo, obviamente, que murió. Hace un poco tiempo, la iglesia donde estaba en England, William Carey le mandó una persona a ayudarle a ellos. Y esa persona que vino fue una impresora que imprimía, impresora. Y ya en este tiempo William Carey tenía el Nuevo Testamento ya escrito en el idioma donde ellos hablaban. Pero no tenía una persona que podía imprimirlo y hacerlo como un libro. Y el Señor le mandó a una persona para empezar a hacerlo. Se mudaron a Stanford, se llamaba este sitio, para estar con diferentes cristianos que tenían la capacidad de imprimir los libros. Otra vez William Carey se mudó con su familia a estar con este grupo de cristianos para seguir trabajando dando el evangelio. William Carey en este momento empezó a pensar en su mente: yo no sé si mi llamado era predicar o fue otra cosa. Pero él sabía que él tenía un don de traducir en diferentes idiomas y a imprimir Biblias en diferentes idiomas. Ellos formaron un equipo, William Carey y los cristianos, que William Carey iba a empezar a traducir las Biblias y diferentes libros. Una persona iba a predicar, que no era William Carey, otro predicador, y otra persona iba a empezar una escuela. Y fue obviamente la persona que le mandaron a empezar a imprimir los libros. En 6 años, William Carey predicó, ni una persona se ha convertido al Señor en 6 años. Ellos perdieron un hijo. Su esposa estaba teniendo un tiempo bien difícil sobre la muerte de su hijo. La cosa para la familia de William Carey era difícil en este tiempo. Pero todavía de una manera vieron la mano de Dios trabajando grandemente. Ellos pensaron que Dios le dejaron solo allá en India por todos los problemas que estaban pasando. Y que es posible que el llamado que William Carey sintió que no era verdad. De cómo era que el Señor le trajo a pasar por estos tiempos difíciles. Ahora, en ese tiempo, William Carey empezó a tener una relación con el gobierno de Singapur. Y el gobierno le empezó a proteger a William Carey y su familia sobre la ley y predicando y haciendo libros, Nuevos Testamentos. Un poquito más, la esposa de William Carey se volvió loca en un sentido. La mente, que es un tiempo que le hablaron a William Carey de poner su esposa en un hospital donde van las personas que no pueden, que están volviendo locos. Manicomio. Ajá, eso. Ella a un tiempo le quería matar, su esposa quería matar a su esposo, William Carey, porque ella no estaba en la mente correcta. Le llamaba nombres como asesino, pero estaba un tiempo bien difícil. El Señor empezó a bendecir la escuela, a bendecir los libros que estaban imprimiendo del Nuevo Testamento.
Y ya ese tiempo ya casi estaba terminando el Nuevo Testamento para la gente en India. Después de 6 años, ellos vieron su primer persona que recibió a Jesucristo como Salvador. En 6 años. Después de 6 años. A los 7 años, de 7 años de cuando William Carey y su familia entraron a India, el primer Nuevo Testamento fue traducido en el idioma de la gente de India. Y vieron el primer libro, el primer Nuevo Testamento que pudimos repartir a la persona allá. En 1801, el libro de Bengali, el idioma Bengali, fue escrito, la Biblia. En 1809, la esposa Dorothy de William Carey murió por la enfermedad, probablemente por lo que ella estaba pasando. El gobierno a este tiempo le ofreció a William Carey un trabajo en un colegio, porque vieron el don que William Carey tenía de escribir libros, de traducir en diferentes idiomas. Y el gobierno le dio un trabajo en un colegio a William Carey. Y ahora William Carey y el gobierno estaban en una relación muy buena, que le dejaban a él hacer muchas diferentes cosas. Le protegieron a él también. Que a veces había personas de otro sitio al lado de donde ellos estaban, que venía a decir: te voy a poner en la cárcel porque está predicando la palabra. Y William Carey le decía: yo no pertenezco al pueblo tuyo, yo permanezco al pueblo aquí. Y yo tengo algo escrito que dice que yo puedo hacer lo que yo quiera predicando la palabra. Y ellos no le podían tocar en cualquier manera, porque tenía un papel de gobierno diciendo que estaba protegido de todo. Yo sé que fue una gran bendición. Un día, en su hogar de William Carey, había un fuego. Y en ese fuego en su hogar quemó todos los libros que tenía: el Nuevo Testamento, los diccionarios, todos los libros que él estaba preparando para las personas en India, todo se quemaba. No tenía nada. Todos los originales estaban, ya no había más. Perdieron todo. Y William Carey y el grupo de él tenían que empezar de nuevo otra vez, escribiendo todos los libros, escribiendo el Nuevo Testamento en el idioma de ellos, los diccionarios que tenían. Todo quería empezar de nuevo. Obviamente la segunda vez fue un poquito más fácil, porque ya lo hicieron la primera vez. Empezaron a imprimir los diccionarios, las Biblias y diferentes libros. El gobierno a ese tiempo le dijeron a William Carey: por favor, si tú puedes, hay muchos libros que no están en el idioma de nosotros y queremos que ustedes, o tú, William Carey, traduce esos libros al idioma de nosotros para el gobierno. Y él trabajó para ellos. En 1821 empezó un colegio para entrenar a jóvenes a predicar y a escribir y a hacer libros. Muchos de las personas en India, si vieron los indios que estaban conociendo a Jesucristo como Salvador y vieron que estaba sirviendo el Dios de los americanos, ellos le mataban a ellos. Si Julio era un indio y yo vi que estaba sirviendo el Dios de los americanos, o indio. Me quedo con indio. Yo me quedo con indio. Ya ustedes saben. Pues ellos vieron, si ellos cambiaron a su religión, al Dios de los americanos, y ellos sabían que tú estabas sirviendo a ese Dios, ellos te mataban a él mismo, a ese sitio. Por eso muchos de los indios no querían salir a decir: yo sirvo el Dios, el verdadero Dios, porque no querían morirse. A ese tiempo, como William Carey estaba bueno con la persona en el gobierno hizo una ley que si la persona, los indios, mataba a una persona que decían servía al Señor de los americanos, pues él la iba a matar a ellos. Que de ese tiempo adelante
ninguna persona podía matar a nadie que decía que creía en otro Dios. Hicieron esa ley por William Carey y la relación que tenía con el gobierno. Le cambiaron todo. Y eso fue un cambio muy grande para él. Cuando William Carey murió en 1834, él tradujo la Biblia completa en 8 diferentes idiomas y porciones de la Biblia en 29 diferentes idiomas. William Carey, antes que se murió, fundó 100 escuelas de niños y niñas. También fundó un colegio que un poquito más adelante fue una universidad. Sabemos que William Carey hizo grandes cosas para el Señor. También empezó un periódico para la persona india y escribió 5 diferentes diccionarios en 5 diferentes lenguajes, idiomas. Él tradujo. Voy a tratar de no decir esa palabra. Sorry, esa cliente que está viendo ahí. Ella siempre me ayuda también. En el principio me ayudaba más, cuando no sabía mucho en español. Pero empezó a escribir diferentes libros para el gobierno. La frase más grande, famoso de William Carey es esto que siempre lo decía: espera grandes cosas en Dios, intentar grandes cosas para Dios. Y eso fue una frase clave que cuando lee de William Carey, que siempre va a haber. Esperar grandes cosas de Dios, intentar grandes cosas para Dios. William Carey sirvió al Señor 41 años allí en India. Y cuando llegó, nunca se fue a los Estados Unidos, se quedó ahí 41 años. El propósito de decir esta historia de William Carey es para que ustedes puedan ver un poco sobre lo que los misioneros hacen. Los misioneros a veces dejan su familia, dejan todo lo que ellos conocen, donde ellos viven, para ir a otro lugar, otro país, para dar el evangelio. Hay muchas familias y podemos decir muchas historias de diferentes misioneros que, como William Carey, su hijo murió, su esposa murió, pero decidió, porque Dios le llamó a hacer un trabajo. Que nosotros, como cristianos, sacrificamos para dar el evangelio aquí donde nosotros vivimos. Nosotros no vamos a diferentes países, no dejamos nada, pero ¿qué nosotros como cristianos dejamos para dar el evangelio de Dios? A veces nosotros tenemos que dejar un sábado a una actividad en la iglesia, a dar tratados un sábado, y nosotros no queremos sacrificar nuestro sábado para dar el evangelio. A veces nosotros damos queja porque no hay tiempo. Pero hay personas que dejan toda su familia, todo su hogar para dar el evangelio. Y nosotros, ¿qué estamos dejando nosotros esta noche en tu vida para dar el evangelio? ¿Qué tú estás sacrificando en su vida para sacar tiempo para dar un tratado, para dar el evangelio a su familia, para salir un día con la iglesia, un sábado o cualquier día, para dar el evangelio a una persona que no conoce a Jesucristo como Salvador? ¿Qué ejemplo nosotros podemos aprender sobre los misioneros? El trabajo de nosotros como iglesia local es apoyar, a orar primeramente a los misioneros que nosotros apoyamos, que van a diferentes sitios y pasan por tiempo como William Carey, que a veces nosotros ni sabemos los tiempos difíciles que ellos pasan.
Ellos reciben una carta cada mes, pero en esa carta no se puede decir todo lo que ellos están pasando. Solamente puede decir parte de lo que está pasando. Pero yo sé que ellos pasan por tiempos bien difíciles. A veces no hay comida, a veces hay enfermedades, a veces su carro se rompe, o su nevera, o algo en su casa, algo pasa, y nosotros nos damos cuenta. Pero nosotros debemos seguir orando por nuestros misioneros, que el Señor provee grandemente para ellos cuando ellos pasan por tiempos así como William Carey, que Dios le dé la sabiduría y la fuerza para seguir dando el Evangelio, el llamado que Dios le dio a él. Nosotros tenemos trabajo para orar por ellos, apoyarles a ellos, porque ellos necesitan el apoyo de nosotros. Los finanzas de ellos vienen de la iglesia de los Estados Unidos. Y si nosotros no apoyamos a los misioneros, ¿cómo ellos pueden hacer el trabajo de ellos? Se hace difícil. Pero esta noche solamente queremos ver el trabajo del misionero y los tiempos difíciles que ellos pasan. Pero también vemos que William Carey, Dios hizo grandes cosas con él. Él creyó que fue para allá en India para predicar, pero vio que donde fue a traducir los idiomas, la Biblia, para que la persona en India pueda tener el Nuevo Testamento y a un punto toda la Biblia. Y yo también pueda tener las escrituras que nosotros tenemos hoy en día. Vamos a orar por nuestros misioneros. Vamos a apoyar a nuestros misioneros. Y no solamente eso, iglesia, vamos a ir nosotros también. Vamos a sacar tiempo que nuestra misión, nuestro área de misiones es afuera de su casa, donde ustedes pueden hablar en el Evangelio. Y necesitamos personas hoy en día, en los últimos tiempos, que van a decir, yo voy a sacar tiempo, en mi tiempo bien ocupado, para dar el Evangelio, para que otros puedan tener el mismo regalo que yo tengo de vida eterna. Señor, gracias por este tiempo que nosotros pasamos viendo el libro de Hechos, pero también aprendiendo del misionero William Carey.